Tradicionalmente, los fondos de los valles se utilizaban para la agricultura y este era el hábitat donde vivían las especies caducifolias, como el roble. Por ese motivo se ha extinguido casi todo el bosque caducifolio y solo lo encontramos en aquellas zonas fértiles, pero imposibles de trabajar, como por ejemplo los cauces de los torrentes, ¿entendéis? Como no se puede entrar allí con máquinas ni con animales, nunca se ha podido, pues estas formaciones forestales se han conservado en estos lugares, como por ejemplo aquí en la rovireta del Torrent de la Humedad. Se trata de una galería en la que se pueden ver diferentes quercus. Es curioso porque se llama el Torrente de la Olmeda y no hay ni un olmo. No le estamos encontrando bellota. Sí, mucho rastro de jabalí. ¿Veis? Aquí está el cauce del Torrente de la Humedad. Y este ejemplar... Bueno, este ejemplar es el más viejo, que le llamamos Lavi. Ahí abajo es el cauce. Vamos a bajar al cauce. Además de robles, también hay aquí otros caducifolios como el espino albar, el mojuelo. Y el endrino. ¿Veis aquí cuántos endrinos? El Torrent de la Humedad.